Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Elías Chávez López, de segundo C, y en este video te daré mi opinión acerca de las leyes de senos y cosenos y sobre cómo se aplican. Para empezar, las leyes de senos y cosenos son aquellos que nos ayudan a identificar o calcular las dimensiones de los ángulos de un triángulo en general, el cual esta figura se compone de tres lados, que en diferentes ocasiones solamente conocemos el ángulo y dos lados, un ángulo y un lado, los cuales cumplen la primera función de esta ley, que serán conocidos como el cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Las diferentes medidas que se mencionaron serán fundamentales para el desarrollo de las siguientes fórmulas. Pero para empezar, ¿qué es el cateto opuesto o adyacente y la hipotenusa? Pues el cateto opuesto es aquel que se encuentra de forma paralela, por así decirlo, al ángulo en cuestión. El cateto adyacente, por su nombre lo dice, es una recta formada a partir del ángulo adyacente a su ángulo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Ahora sí, podemos hacer mención de las fórmulas que aplicaremos en la ley, y empezaremos haciendo la primera mención, que tendremos el seno, y el seno está conformado por el cateto opuesto y la hipotenusa, y su representación sería cateto opuesto entre hipotenusa. Como en segunda mención, tendremos al coseno, el cual está formado por las medidas del cateto adyacente e hipotenusa, y su representación sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tercera mención tendremos a la tangente. Esta fórmula está compuesta por el cateto opuesto y el cateto adyacente, y su representación sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero no solo tendremos estas tres fórmulas, también tendremos a sus partes opuestas, que serán las que nos ayuden a saber las medidas del ángulo en que estamos trabajando, ya que la ley se enfoca más en estas medidas. Estas, por su clasificación a hacer referencia a opuesto, nos damos una idea de qué es la parte contraria de las fórmulas principales. Y en efecto, estas fórmulas son: cotangente, que es la fórmula opuesta a la tangente; secante, que es la fórmula invertida del coseno; cosecante, que es la fórmula invertida del seno. Y haciendo mención a la palabra inversa, en estas nuevas fórmulas se utilizarán las mismas medidas que ya mencionamos, que son el cateto adyacente, opuesto e hipotenusa. Y estas son sus representaciones. En la fórmula cosecante utilizaremos las medidas del seno, pero en este caso serán invertidas por el eje de la división, y quedaría que el coseno es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En el caso de la fórmula de la secante, utilizaremos las medidas del coseno, que al igual del otro caso anterior, las invertiremos por el eje de la división, y su representación sería: secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la última fórmula, que sería la cotangente, utilizará, como ya sabemos, las medidas de la tangente, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y su representación quedaría de la siguiente manera: cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Así quedaría en cuestión todo el formulario de las leyes de senos y cosenos. Cabe mencionar que el propósito de estas últimas fórmulas sería lo opuesto a las fórmulas principales. Una de sus características que las hace diferentes a las comunes sería que las principales solo ayudan a saber el valor de una variable de cualquier lado, pero a diferencia de las opuestas, en estas nos ayudan a sacar el valor estimado de los ángulos en los cuales se está trabajando. Esto fue una pequeña síntesis de lo que son las leyes de senos y cosenos, o también conocidas como funciones trigonométricas. Gracias.